Yo soy René Pollone, soy argentino, peruano, ya creo que más años no, con seguridad, más años en el Perú que en Argentina. Eh, Sin embargo, evidentemente hay un tema de lugar que me importa muchísimo, uno que tiene que ver con la identidad del paisaje donde uno ha nacido, ¿no? Es un tema recurrente, incluso lo cuento mucho en charlas y en mi propio trabajo, que es esta identidad que te marca como un paisaje materno, ¿no? Igual que el lenguaje materno, desde el cual comparamos todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, para mí, por ejemplo, que nací en una pequeña ciudad cerca de Buenos Aires, rodeada de campo, siempre digo que la inconmensurable planitud pampeana, ¿no? Verde, este horizonte infinito, eh, es con el cual he comparado el resto de los horizontes en mi vida, ¿no? Y en la llegada al Perú, el horizonte infinito al mar, pero estrecho desde la montaña, el desierto frente a lo verde, digamos, es casi el paisaje opuesto al de mi infancia, ¿no? Y por tanto, como todo opuesto a aquello que eres, enormemente atractivo, ¿no? Entonces mi primera eh, llegada a Lima fue un enamoramiento inmediato con el desierto. Con el desierto que se convierte casi en una metáfora, ¿no? Entre la soledad, la condición de la luz, el sol, etc. Entonces, claro, eso que soy hoy, creo que es una mezcla entre este encuentro de planitud y horizonte verde con esta aridez del desierto peruano y a la vez con este paisaje tan construido a lo largo de siglos en el Perú, ¿no? Para mí fue un encuentro muy fuerte y determinante en mi propia vida y en la arquitectura que hago y en las cosas que pienso, ¿no? Entonces esta doble identidad creo que ha sido una riqueza muy grande en mi vida, ¿no? Yo vengo de una familia más de médicos, ¿no? Mi papá era médico, tengo primos médicos, en fin, ¿no? Y como me desmayé cuando mi papá me llevó a ver una operación, creo que ahí decidí. En realidad yo quería ser músico, ¿sabes? Eh, Incluso ingresé al Conservatorio Nacional de Música en Argentina, estudié un par de años y después me di cuenta que no tenía el talento suficiente, que iba a sufrir en mi vida esto, así que me dediqué a ser más melómano que músico. Eh, pero es una sensibilidad muy especial por la música que tengo, un amor muy grande por la música. Y bueno, y yo de chico jugaba, era mi juego preferido, eran los Legos. Eh, y luego empecé como a dibujar, ¿no? Este, Casas, en fin, lo que fuera. Y un día pensé que sería bueno ser arquitecto. No tuve ninguna influencia extra ni nadie conocido. Y bueno, así comenzó la cosa, ¿no? En mi caso, yo estudié en la Universidad de Morón, no en la de Buenos Aires, era una universidad pequeñita, tipo la católica, digamos, en tamaño actual, en una circunstancia muy especial. La Universidad de Buenos Aires es una gran universidad, no solo grandota, sino una prestigiosísima universidad, pero yo estudié justo en la época de la dictadura argentina, donde la Universidad de Buenos Aires fue copada por el gobierno dictatorial y los profesores se refugiaron en pequeñas universidades. Y entonces tuve como una suerte increíble porque, claro, estos profesores normalmente dan clases a cátedras de 700 alumnos, ¿no? Y yo tenía cátedras de 50. Entonces he tenido, no sé, con Gastón Breyer, por ejemplo, que es un maestro eh, reconocidísimo, ¿no? en arquitectura, eh, en fin, Coire, algunos maestros de la arquitectura moderna
del casablanquismo, por ejemplo, que claro, que teníamos una relación muy cercana, ¿no? No la que se tenía en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, claro, fue esa circunstancia específica, especial, y después, bueno, siempre he sido muy inquieto. Entonces, no sé, los miércoles que teníamos instalaciones sanitarias no iba a clases. y había un arquitecto llamado Goldenberg que lo conocí en unas conferencias en la escuelita, ¿no? Que era este lugar tan especial de arquitectura en Buenos Aires, que siempre había cursos y cosas, en fin. Entonces lo conocí ahí y él dijo que quería tener unos estudiantes que fueran a hacer investigación a su oficina. Entonces todos los miércoles a la tarde durante 2 años iba con mi amigo Mateo Eilets y el chino Dimara, que éramos como los 3 mosqueteros más o menos. Íbamos a su oficina todas las tardes y él se dedicaba toda la tarde a nosotros 3. Era un arquitecto muy importante, muy inteligente además, que en ese momento, estoy hablando del año 83, 84, o sea, hace mucho, ¿verdad? Él dijo, mira, arquitectos que hacen buenos edificios hay montones, pero arquitectos que trabajan desde la idea del vacío y del espacio exterior y desde el paisaje, etc. En esa época no se hablaba tanto de esto, ¿verdad? Hay muy pocos. Así que si ustedes quieren construir una carrera, piensen más que en el edificio, en el vacío, en el paisaje, etc., ¿verdad? Y la verdad es que esas son cosas que, a ver, consciente e inconscientemente he hecho toda mi vida, ¿no? Luego tuve algún pequeño tiempo con Clorindo Testa, ¿no? Un concurso que hicimos, bueno, que él hizo y yo trabajé con él. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? Un personaje único. Y en fin, una serie de cosas que, es decir, paralelamente a la universidad, la escuelita, que fue una segunda escuela, ¿no? Donde pasaban todas estas cosas que estaban ocultas, digamos, o en ríos profundos, ¿no? Frente a lo que sucedía terrible en Argentina en esa época, ¿no? Ahora, a mí me gusta mucho la idea del maestro, más que la del profesor, más que las cosas, y creo que el maestro pueden ser muchas personas hasta de encuentros casuales, ¿verdad? Yo creo que un maestro es alguien que pone a otra persona en otra posición, es decir, le abre la cabeza, ves más después de ese encuentro con el maestro. Para mí eso es un maestro, ¿no? Más allá de qué cosa te enseñó o no. Yo te diría que uno de mis grandes maestros fue mi profesor de colegio de 5º grado, que se llamaba Alberto Spitale. Yo iba al colegio marista, colegio normal, en fin. Y llega este personaje, joven en ese momento, había terminado una maestría en España en pedagogía, y dividió el salón en 4 esquinas. En una había geografía, en otra historia, en otra literatura, en otra matemáticas o ciencias, ¿ya? Y entonces él tomaba un tema, no sé, recuerdo, por ejemplo, no sé, el Renacimiento, por decirte, o no recuerdo exactamente qué, y entonces, en lugar de hacer clase de geografía, clase de estos temas, él tomaba ese tema y dividía al aula en 4 grupos de investigación y cada uno tenía que investigar esa época en torno a estos temas. Entonces me pareció fantástico, o sea, cómo todo tenía que ver con todo. Es decir, no era casual que surgiera tal cultura en tal paisaje, no era casual que las ciencias aparecieran de tal modo. Y entonces nos tomaba ese tema y nos hacía rastrear los orígenes de cada tema. ¿Dónde empezaba a aparecer? ¿En qué época, 500 años antes, empezó ese tema en algún lado? Es como esta historia de las ideas, ¿no? Y la verdad es que él a mí me cambió la vida, me dio un modo de pensar como
como complejo, ¿no? Donde todo influencia con todo, etc. Y al final digo, bueno, eso es ser arquitecto, ¿no? Es decir, generar una cierta ecuación, fijando ciertas variables, etc., que te permite pensar desde la arquitectura cualquier cosa, ¿no? Entonces, él para mí fue el gran cambiador, el que, no sé si a otros les pasó lo mismo, a mí me pasó eso con él. Y bueno, y luego, sí, claro, he tenido mucha gente. Daniel Ivakov en la universidad, por ejemplo, fue mi profesor, muy importante en mi vida también, pero por lo mismo, no porque me enseñara una cosa específica, sino porque te hacía pensar de un modo diferente, de un modo crítico, ¿no? Luego, claro, por supuesto, ese encuentro con Clorindo, con Goldenberg, Roberto Fernández, por ejemplo, también para mí, que es un personaje que me lo he ido encontrando a lo largo de la vida, en muchos momentos, con quien he podido conversar muchas cosas, etc. Más cercanamente en el tiempo, José María Montanero, Zaida, que hemos terminado siendo muy amigos a lo largo de 20 años, ¿no? Y que ahora justo están haciendo este libro nuestro. Y por ejemplo, yo te diría que Mateo Eilets, compañero mío, amiguísimo, así hermano, siempre tenía un modo de hacer las cosas mejor que nadie, ¿verdad? Entonces para mí fue una gran influencia, además de afectiva, etc. Muchos alumnos, no sé, Michelle, por ejemplo, una grandísima arquitecta. Fue muy estimulante para mí que ella fuera mi alumna. Lo mismo me pasó con Susel, con bueno, tantos otros, Ricardo Huanqui, etc. Pero, claro, y obviamente, a lo largo de los últimos 20 años, Susel, que comencé siendo su maestro y rápidamente se convirtió en mi maestra, ¿no? Maestra en la vida y en las cosas, como lo hace. Yo cuando me enredo con cosas, con la arquitectura, ¿no? En fin, viene Susel y dice, cha, 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 así, así, y todo se organiza, todo sale bien, ¿no? Una capacidad de síntesis y de entender las cosas rápidamente extraordinaria, ¿no? Entonces, la verdad que además de compañera de vida, es fantástico trabajar con ella, ¿no? Yo creo que no hay más país que el de la infancia, ¿no? Y nosotros, incluso en nuestro trabajo, por ejemplo, cuando hacemos casas, que hacemos muy pocas casas, le hacemos una serie de preguntas a nuestros clientes. Entre ellos, describir cuál era la casa de su infancia, ¿verdad? Por ejemplo, la casa de mi infancia es la casa de mis abuelos maternos, que era una casa muy, muy sencilla, porque era una persona muy humilde. Era una casita que era un rectángulo, con un corredor, con unos cuartos, la cocina, el comedor integrados, y tenía un jardín con una huerta, con naranjos, con cañas, en fin. Mi abuelo además era jubilado, hacía escobas, ¿verdad? Entonces tenía una máquina extraordinaria, así que parecía de Julio Verne, que él se sentaba a hacer estas cosas. Y recuerdo noches de verano así salir a la vereda con mi abuelo, yo chiquito, 4 años, y él salía con su silla y se conversaba con los vecinos y yo jugaba ahí. Entonces hay un tema de aromas, ¿verdad? De olor a naranjos, de olor a limones, de cosas, de tierra, olor a tierra, a la huerta. Yo lo acompañaba mucho en eso, que me marcaron profundamente. Y entonces, una vez hice un artículo que dije, bueno, al final, yo lo único que he diseñado es 1000 veces la casa de mi abuelo. Siempre, siempre. Mi casa de Santa Eulalia es la casa de mi abuelo. No, yo nunca lo hice conscientemente, pero ese sentido
de la experiencia estética, de la experiencia arquitectónica, a través de llegar, a través de pensar en los olores, en el clima, en las cosas. Esto viene de mi infancia con mi abuelo. Después lo intelectualicé, estudié cosas, en fin, pero hay una raíz profundamente afectiva que viene de ahí, ¿no? A mí me tocó en esa época de la dictadura, terminando el colegio, año 76, yo estaría en tercer año más o menos del colegio, y el inicio de la universidad, ¿no? Primero, la verdad es que no te dabas cuenta de lo que pasaba. No, en fin, la gente sigue un día haciendo su vida cotidiana hasta que vas perdiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, mi papá era muy lector y de una biblioteca un poco como la mía, llena de cosas, desde... a mí me gusta muchísimo la filosofía, la historia, etc. A él le gustaba mucho la historia. Y entonces, claro, había libros de Marx y de liberales, en fin, una biblioteca amplia, como gente de pensamiento amplio, ¿no? Y recuerdo un día que llegaron los militares a mi casa, entraron a revisar la biblioteca. Es lo único que les interesaba revisar, ¿no? Entonces, fíjate qué profundo que es, o sea, qué fuerte que es, ¿no? O sea, no vinieron a revisar si había armas, venían a revisar qué libros leíamos. Entonces, ahí fue un primer momento tremendo, porque dije, ok, estos van en serio, ¿no? Van a donde está el origen de las ideas. Luego, yo tenía un profesor en el colegio, el negro Angeleri, un hombre grandote, pelo negro, así. Él tenía un campo, además era dentista. Muy divertido, un tipo genial. Y un día no viene a clases, en fin, y le habían raptado a sus dos hijas, los paramilitares, ¿no? Se la habían llevado, el tipo desesperado. Yo lo vi en 15 días pasar de pelo negro y un tipo gigante hacer un viejito encorvado con el pelo blanco, ¿ya? Y como al mes aparecen sus hijas, golpeadas, lastimadas, violadas, en fin, terrible. Y el único médico que las quiso atender fue mi papá. Entonces, recuerdo un almuerzo que él viene horrorizado de lo que había. Porque claro, no había esas noticias, ¿ya? Había ya un gobierno militar, las cosas, el Mundial de Fútbol, la Argentina potencia y todas estas cosas, ¿ya? Pero claro, en un momento viene mi papá y dice, miren lo que está pasando. Están torturando gente, están matando gente, están desapareciendo gente, ¿no? Entonces, son momentos terribles, y luego me tocó hacer el servicio militar en esa época. Entonces yo fui soldado en la época de la dictadura, ¿no? Era obligatorio, no había ninguna voluntad de ser, yo fui un pésimo soldado además. Me metieron preso por, en fin, estas cosas. Y finalmente vino la Guerra de las Malvinas, que fueron amigos míos, un año más chicos que yo. Si esta guerra hubiera durado más, me habrían llevado a mí, porque yo estaba en la reserva. Yo acababa de salir del ejército y fue la generación, yo soy del año 60, fue la del 61 a pelear. Y claro, fue terrible, ¿no? O sea, yo, en realidad, había gente también, la propaganda, ¿no? Comunicado 1 y comunicado 148, ¿no? Íbamos ganando la guerra, comunicado 149, perdimos, ¿ya? Y entonces, y luego, claro, con eso fue el golpe final al proceso militar, vino el periodo democrático, salimos todos a la calle a luchar por la democracia, que se vayan, etc. Participé muy activamente en esa época en este movimiento libertario, ¿no? Y claro, se vivió una primavera democrática con Alfonsín, que tuvo muchos problemas económicos, en fin, pero
pero que fue, a pesar que yo no era de su partido ni voté por él, fue un resplandor en la Argentina, un renacimiento a un proceso democrático que luego tuvo sus vaivenes, como los tiene ahora, pero ya no se interrumpió más el proceso, ¿no? Yo, antes que eso, gano una beca para ir a hacer un posgrado en Venecia. Y entonces me voy a Venecia. Pero previamente, en un viaje a Chile que hice, conocí a una peruana, previa a Susel, digamos, ¿no? Y bueno, nos enamoramos, en fin, fue en un barco, estas cosas, y yo me fui con ella a Venecia, me fui con Mateo también, con 2 amigos más, y ese fue un momento extraordinario de mi vida en el Instituto Universitario de Venecia, estuve 1 año y tantos, y ahí yo me fui con una beca para hacer restauro, ¿verdad? Y fui como a 2 clases y me aburrí horriblemente, eso de ver la última capa de pintura no era para mí, y simultáneamente ahí estaba enseñando historia del Renacimiento, Tafuri, estaba Dalcó con historia moderna, Cacciari con estética, filosofía, haciendo taller estaba Gregotti, ¿no? Es decir, es un mundo mucho más interesante que ver la última capa técnica de esto. Entonces llamé, este era un convenio entre mi universidad y Venecia, llamé a mi profesor, a mi tutor, ¿no? Le dije, mira, esto no, mira la gente que está acá. Entonces me dijo, ya, te doy 1 semana, inventa tu maestría, invéntala. O sea, toma, tú di clase con este, y ya está. Me lo armas, yo lo firmo. No era una maestría, en realidad en esa época no era tan maestría, era un posgrado, ¿no? Y entonces, claro, tomé historia con Tafuri, con Dalcó, con Cacciari, con Gregotti, con Franco Rella, que es otro filósofo que hacía literatura artística, etc. Y la verdad que fue un goce absoluto, ¿no? Ese tiempo ahí, además no sé, fue una época no solo las clases que tomaba, sino todo lo que sucedía alrededor, ¿no? La cultura, las cosas, el viaje. Entonces, digamos, yo siempre tuve mucho entusiasmo por las cosas, pero te diría que la base más cultural e intelectual de mi formación académica ha sido en Venecia, ¿no? En cuanto llegué, me fui a la universidad, a la Federico Villarreal, y ahí conocí a Harry Orsos. No sé si lo ubicas a Harry. Bueno, Harry es un arquitecto que no ha ejercido mucho, pero un tipo inteligentísimo. Y entonces me invitó a hacer un concurso que era un mausoleo para los muertos de Uchurajay, los periodistas. Y lo hicimos y quedamos segundos. Y quedó primero Franco Vela, ¿verdad? Y jurado era Juvenal. Y entonces, cuando fuimos a recoger el premio, estas cosas, conocí a Franco, conocí a Juvenal. Juvenal era casi el único arquitecto que yo conocía del Perú, extraordinario, ¿no? en todo. Esa casa de palos siempre me había fascinado, ¿no? Y entonces, ahí Franco me dice, ¿qué estás haciendo? No, nada, acá estoy. Me dice, vente a la oficina a trabajar. Así que a los 15 días empecé a trabajar con Franco, al que quiero muchísimo, gran tipo, gran artista, ¿no? En fin, y con el que estuve como 1 año más o menos trabajando con él, y de ahí trabajé un tiempito con Javier Seoane, el hijo de Enrique Seoane, tipazo también, en fin, y a partir de ahí empecé ya más o menos a trabajar solo. Luego tuve un tiempito trabajando con Ortiz de Ceballos, ¿ya? Y fue una época muy rica, también compleja, digamos, pero muy rica en mucha
conversación, en muchas cosas, en fin. Y bueno, y después ya trabajé solo hasta que conocí a Susel y ya hemos trabajado solos, ¿no? Ahora, yo tuve como te digo, como en el desierto y con todo, yo tuve una fascinación con el Perú desde el primer minuto. O sea, todo me gustaba del Perú. Yo llegué, a ver, para que te des una idea, cuando Alan quiso tomar los bancos, ¿ya? O sea, contexto Perú, desastre, ¿ya? Pero, no sé, a mí me gustó la comida peruana, me gustó la gente peruana, me gustó... claro, venía del rock nacional argentino y aquí conocí la salsa, subido a las combis, andando en bicicleta. Yo nunca tuve mucha pretensión económica, ¿verdad? Yo vivía sin nada realmente, ¿no? No tenía carro, no tenía nada, ¿no? Y, y sin embargo, recuerdo toda esa época con una extrema felicidad. Por ejemplo, los colores de Barranco, no sé, yo encontré una vida a colores, ¿no? Que me pareció tan maravillosa y durante mucho tiempo trabajé mucho con colores. Ahora un poco menos, una paleta más seca. Vas a saber por qué. Pero, pero para mí fue una experiencia absolutamente enriquecedora vivir en Perú. Yo, no sé, me hizo más feliz, o sea, de verdad. Bueno, a ver, yo he pasado por distintos tamaños de mi propia oficina. Desde una absolutamente personal, con una o dos personas que ayudan, a tener una oficina con 40 personas, ¿no? Luego renunciamos a tener 40 y nos mantenemos con una oficina en torno a los 20, ¿ya? A veces un poco menos, a veces un poco más, etc. Y por supuesto que los modos de trabajar son muy diferentes, ¿no? Una cosa es cuando tienes un proyecto que tú armas y dibujas todo, etc., o alguien te ayuda un poquito a dibujar, y otra cosa es cuando tienes, no sé, una canasta de proyectos con un montón de gente y muchas complejidades, ¿no? Nosotros en general hacemos muy pocas casas, hacemos con mucho gusto como una especie de laboratorio de ideas, pero en general trabajamos con proyectos grandes, hospitales, colegios, hoteles, edificios de cierta escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me llevó a ser mucho más estratégico en el diseño, a pensar más de modo de tomar decisiones estratégicas, de sostener, a ver, yo y Susel dibujamos nuestros proyectos, no hago que alguien los haga, o sea, realmente en cada proyecto lo gestamos nosotros y luego lo sostenemos a lo largo del tiempo, porque a veces son muchas manos, ¿no? Que andan en un proyecto, dando vueltas, cosas, cada uno tiene sus ideas, en fin, nos enriquecen nuestros colaboradores, pero a la vez somos bastante fuertes en que la estrategia del proyecto y las lógicas del proyecto deben sostenerse, ¿no? Y eso sobre todo cuando trabajas además no solo con tus colaboradores, sino, a ver, con supervisores del Estado, con cosas, en fin, cada proyecto es una guerra de sostenimiento, ¿no? Porque todo el mundo hay unas influencias siempre por llevarte por acá, por allá, etc. Entonces sostener un proyecto, yo te diría que es la batalla más dura que hay y que hay que darla cotidianamente, ¿no? Ahora, de hecho, nosotros tenemos, yo te diría, transversalmente nos interesa muchísimo la idea del suelo, ¿ya? No quiero decir sostenibilidad ni quiero decir paisaje, quiero decir la idea del suelo. Sobre todo en Perú, donde a 2 metros tienes un desnivel, ¿ya? Y a eso le llamamos plano. Entonces, realmente yo parto cada proyecto de pensar las condiciones del suelo, desde suelo como soporte, suelo como paisaje, suelo como topografía, suelo como condición fundamental y su relación con el cielo. Digamos que todo proyecto para mí nace en esa relación.
qué luz lo ilumina, y el Perú tiene luces diversas, ¿no? El nubladito casi permanente de Lima, pero el sol esplendoroso de Arequipa, y nosotros trabajamos en todo el país, con todos los climas, con todas las condiciones, hemos hecho proyectos absolutamente por todo el país. Y entonces, partir de esta relación suelo-cielo, no sé si en clases eso se lo metemos mucho a los alumnos también, a mí me parece clave, y además me parece de un ADN peruano, ¿no? O sea, el Perú se conformó, se dio forma a través de la historia, moviendo el suelo, extendiendo el agua, generando cosas, pero moviendo el suelo en la montaña para hacer agricultura, moviendo el suelo para hacer huacas, para hacer casas, para hacer, ¿no?, plataformas, carreteras, en fin. Entonces, me parece que esta condición geográfica y topográfica de la condición de organizar el territorio en el Perú parte de eso. Entonces me parece que independientemente a la condición contemporánea en la que hacemos arquitectura, esa fascinación que tengo, ¿ya? Todos los arquitectos tenemos algunas obsesiones. Para mí, entender ese suelo que piso y ese sol o esa luz que me ilumina es vital, ¿no? Entonces, yo digo que incluso en lo urbano, de verdad que partimos de esta condición suelo. Me interesa muchísimo la relación de cada edificio con el suelo, esos primeros 3 o 6 metros de altura de un edificio. Me interesa muchísimo el skyline, ¿no? Esta foto, siempre al final termino en el horizonte, ¿no? Esta cosa que hacemos los arquitectos, que es modificar el horizonte, nada menos, ¿no? Entonces yo te diría que eso para mí es la clave. Todo lo demás viene después. Y por supuesto, creo que con eso hay una condición inherente de sostenibilidad, hay una condición inherente de paisaje, una condición inherente de ciudad, ¿no? Partiendo de esas cosas. Entonces, para mí el edificio yo nunca pienso en un edificio como en sí mismo, ¿no? O sea, realmente creo que todos nuestros proyectos parten de una profunda lectura de las circunstancias que le tocan vivir a ese edificio, ¿no? Para empezar, yo soy un apasionado de aprender. Y de verdad que aprendo muchísimo de ustedes. Para mí lo que más me entusiasma de lo que pasa en el taller, a ver, las cosas que tú sabes, las cosas que saben el resto de chicos, que son fantásticas, yo no las sé. A mí me entusiasman permanentemente. Yo el día que me deje de entusiasmar, aprender de ti, aprender del otro, aprender de los alumnos, aprender de todo el mundo, ese día me tengo que jubilar, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido ir a enseñar lo que sé, ¿ya? A mí lo que me gusta del taller es este laboratorio donde me obliga a mí a organizar mis ideas y confrontarlas y discutirlas y ponerlas. A ver, ahora tenemos un taller fantástico con toda gente extraordinaria, ¿no? Y entonces estas discusiones que tenemos, incluso previas al taller, estos talleres, estas ideas, claro, cuando tiene gente de la calidad que tienen ustedes, decir algo y sostenerlo y hacerlo, te tienes que esmerar para esto, ¿no? Entonces yo creo que este tema de enseñar es una derivación absoluta del deseo de aprender, ¿ya? Eso me pasa en cada proyecto. Yo digo, yo nunca sé hacer un proyecto, ¿no? O sea, para mí el proyecto siempre es nuevo, siempre tiene desafíos nuevos y lo mismo el taller. Ahora, yo empecé la docencia, porque en mi universidad había una cosa muy linda, que a los alumnos más o menos destacados los invitaban a ser docente-alumno, ¿ya? Entonces yo en segundo año de la facultad, porque ya son anuales, ya era docente. O sea, a ver, estaba ahí y hablaba con los chicos un año más chicos que yo, o sea, casi nada, y hay esta mediación entre el profesor y el alumno, que tú eres alumno también, pero que ya hiciste ese curso, ¿no? Entonces yo empecé a enseñar junto con
bueno, enseñar es un decir, ¿no? Junto con mi formación de arquitecto. Y cuando comencé a ya tomármelo más en serio, o sea, salí de la universidad, enseñé varios años. A ver, yo me fui en el 86 a Venecia, yo terminé en el 85, o sea, desde el 82 al 86 enseñaba en mi universidad mientras me formaba. Luego, cuando vine aquí, conocí a Willy Ludeña también, y él me presentó a Roberto Chan de la Ricardo Palma, y estuve un año enseñando con Roberto. Luego, bueno, dejé, enseñé en la Uni también un tiempito, que me llevó Pepe Bentín. Y luego aparece esta posibilidad de concursar por el taller 14. Yo lo primero que me pregunté, digo, ¿quién quiero ser en la docencia? Y me acordé de mi profesor, de Alberto Spitale, ¿verdad? Este maestro de quinto grado. Entonces dije, bueno, eso es ser un maestro. Yo lo que quiero es tener esa relación con mis alumnos que pueda ser de maestro. Y de maestro viceversa. A veces, por un rato el maestro es el alumno, por un rato eres tú, etcétera, ¿no? Entonces, para mí el taller es digamos que es vital para mí, en el sentido de que es un laboratorio permanente de generación de ideas, de cosas, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que esta vocación de estar ahí al frente de esto y de enseñar y de pensar cosas y de ver un proyecto y de discutir ideas y hacer cambios en los procesos pedagógicos. O sea, me interesa mucho la pedagogía, no solo la arquitectura, ¿no? Es decir, esos procesos de aprendizaje, incluso el doctorado que hice pero que no terminé, es sobre pedagogía del proyecto, ¿no? Creo que todavía hay una buena cantidad de arquitectos que enseñan del modo en que aprendieron, ¿ya? Yo no. Yo creo que hemos hecho un proceso en el cual, he puesto en crisis absoluta la idea de enseñar a través de la complejidad escalar o la complejidad programática, ¿no? Es decir, inicialmente las carreras enseñaban, bueno, primero la casita del perro, la casa más grande, el edificio de vivienda, la oficina, el aeropuerto. A mí me parece que eso no sirve más, ¿verdad? Entonces, porque cuando hablas de la luz, cuando hablas de la calidad del suelo, cuando hablas de esos temas de la arquitectura, porque al final pones un programa demasiado complejo y la gente se dedica durante 6 meses a resolver mal lo que no sabe hacer. Por ejemplo, lo he hecho, no sé, creo que 25 o 30 hospitales, jamás enseñaría a hacer un hospital en el grado, jamás. O sea, porque es una complejidad absurda para formar. Yo creo que una vez que está formado, bueno, aprendes otras cosas, una maestría, en fin, etcétera, pero esa complejidad no sirve. El otro tema, para mí, clave también es la discusión sobre la simulación de la realidad. Es decir, simular la realidad. La realidad es tanto más compleja. La economía, las cosas, en fin, que lo que sucede en la universidad. Que me parece una pérdida de tiempo, en el poco tiempo que uno tiene dedicado a los alumnos, trabajar sobre eso. El otro tema es el oficio. El oficio es fundamental. Pero un alumno lo aprende trabajando en una oficina de mediana para arriba, trabajando 2 años, ¿verdad? Aprende a dibujar bien un plano, ¿verdad? Que es importantísimo, no digo que no. Pero hoy es tan complejo hacer arquitectura, lo que tienes que pensar es qué hago cada vez, cómo lo hago, dónde lo hago, en fin, todas estas condiciones, que yo digo, bueno, a ese tiempo tan limitado que tienes,
cómo se lo dedicas a estos alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los conocimientos hoy. La verdad es que el conocimiento cambia a tal velocidad que yo digo, estos chicos que estamos formando hoy, que dentro de 5 o 10 años van a estar trabajando, qué sé yo cómo va a ser el mundo dentro de 10 años. Pero yo sí sé que si hoy aprenden a pensar complejamente, a afrontar nuevos conocimientos, a organizarlos, a validarlos, etc., sé que eso sí les va a ser útil, siempre. Y que los conocimientos irán pasando, pero esa capacidad de reflexionar, de ser críticos de estas cosas, etc., eso los va a acompañar el resto de la vida. Entonces, pienso que trabajar desde la idea de la cultura del proyecto, desde entender profundamente el lugar que viven, desde ser de su lugar y a partir de ese lugar pensar en el mundo e incorporar el mundo, pero desde ese lugar, me parece que es una formación que en todo caso no les hará daño nunca. Bueno, yo diría aprender a ser arquitecto. Es muy difícil, es muy difícil. Y creo que la enseñanza fundamental la dan muchas derrotas. Siempre he tratado de hacer bien las cosas, mucho más allá del encargo que te dé un cliente, que normalmente es banal el encargo que te dan, ¿no? Sin embargo, creo que para mala fortuna y para fortuna, nunca me he quedado absolutamente conforme con nada hecho por mí, ¿verdad? Siempre, no sé, siempre hay una derrota, ¿no?, detrás de cada proyecto, frente a eso que, a ver, que te habría gustado lograr, ¿no? A veces son circunstancias, a veces digo, bueno, la velocidad con la que se trabaja, hay tantos actores en torno a estas cosas, y a veces digo, bueno, a lo mejor la flojera también, ¿no?, de hacer cosas. Entonces, claro, yo creo que aprender de todas estas cosas a veces duramente ha sido difícil. Creo que estoy empezando a ser arquitecto. Tengo la ilusión que en los próximos años, 10 años, voy a hacer buena arquitectura. Y por ejemplo, ¿qué estamos pensando mucho? Con Susela, además de trabajar todos los días, pero pensamos mucho sobre cómo ser útil. No solo cómo ganarme la vida, ¿no?, que es importante, ¿no? A ver, hay hijos, hay colegios que pagar, hay cosas que hacer, nos gusta viajar, todo eso cuesta dinero, ¿no? Pero más allá de eso, por ejemplo, ¿cómo desde la arquitectura le somos útiles al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo hemos ganado un concurso de 3 hospitales en Piura, con este gobierno a gobierno, y bueno, el encargo era resolver en 4 meses 3 hospitales, ¿no? 4 meses es nada, ¿no? Pero empieza en cero, donde tienes que además hacerte cargo de todo, de los estudios de suelos, de las ingenierías, de todo, etcétera, hasta entregar metraje y presupuesto en 4 meses. No es broma, ¿no? Y entonces, durante muchos años, con Javier Caravedo, que es mi socio, también gran arquitecto y gran persona, decíamos cómo generar un sistema, cómo diseñar un metaproceso más que un proceso, ¿no? Entonces, con estos 3 proyectos, que los voy a contar ahora el sábado próximo que nos toca en la Bienal, lo que hemos inventado es un sistema de piezas que permite resolver todos los hospitales en el Perú, con todos los suelos posibles. Entonces, yo creo que la ilusión aquí, más que un hospital único, es generar unas piezas capaces de hacer la gran cantidad de hospitales que necesita el Perú muy rápidamente
y que a la vez responda a la diversidad climática, a la diversidad cultural, a la diversidad de suelos, a la diversidad de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un tema que me gustaría que en los próximos años cada vez sea más. O sea, cada vez nos gusta más diseñar la idea de infraestructural de la arquitectura, ¿ya? Más que un tema plástico de la arquitectura. O sea, siempre aspiramos a la belleza, ¿no? A las condiciones, a la luz, a hacerlos interesantes, ¿no? Pero creo que el Perú requiere una arquitectura infraestructural, para colegios, para hospitales, para vivienda, etc. Ahora Susel está liderando no lo puedo decir porque entrega mañana, pero por ejemplo, estamos trabajando mucho desarrollando la posibilidad de hacer un edificio de 10 pisos, 12 pisos, en madera, con estructuras de madera, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque la única posibilidad que tiene la selva peruana es hacer un desarrollo forestal sostenible, cuidado, certificado, etc. Porque si se genera una economía de ese tipo, solo una economía va a luchar contra la deforestación y este tipo de cosas, no la prohibición. O sea, porque el Perú no tiene medios represivos para generar eso. Es como que, entonces, si podemos fortalecer desde la arquitectura un uso importante de la madera, y esto podría parecer antiecológico, pero es todo lo contrario, porque haciéndolo con el cuidado necesario, con la recuperación, etc., realmente tenemos una gran potencialidad ahí. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas nos interesan. Lo infraestructural, ligar la economía de las regiones con la producción de la arquitectura. Nos interesa mucho, en la medida de lo posible, seleccionamos materiales peruanos, pero realmente, así mientras la gente dice, ay, esto es importado, a nosotros no nos importa, excepto que el Perú no tenga una calidad suficiente para esto. Porque creemos creo en la industria de la construcción, ¿no? Como tal, entonces que los arquitectos somos parte fundamental en esta, y entonces entenderlo desde este posible desarrollo sostenible, cuidando el origen de los materiales, cuidando el trabajo de la gente, cuidando la posibilidad de hacer rápido pero bien las cosas. No sé, esa es una ilusión que tenemos para los próximos años. A ver, yo creo que a los arquitectos nos pasa exactamente lo que el país. Estamos divididos en el mundo formal y en el mundo no formal. Hoy lo vemos, ¿no? 50-50. Y entonces me parece que los arquitectos tenemos un campo extraordinario de trabajar de ese otro lado. Yo, si fuera un estudiante de arquitectura, me iría a trabajar a los barrios, a asistir a la autoconstrucción, asistir a ciertas cosas. Me parece que ese es un mundo completamente olvidado, incluso por la academia, ¿no? Diría principalmente por la academia. Hay grupos hoy de arquitectos jóvenes más preocupados por estos temas, pero creo que ese es un mundo de desarrollo absolutamente interesante. En Colombia o en Brasil, por ejemplo, hay arquitectos y gestores urbanos, que ese es otro tema que el arquitecto debería desarrollar. No todo el mundo tiene que ser diseñador, todo el mundo tiene que saber de diseño, pero no todo el mundo tiene que ser... Yo el otro día hacía una charla, no me acuerdo en qué universidad, y decía eso que, ¿por qué no formar arquitectos actores culturales, gestores urbanos, etcétera, que hoy serían mucho más relevantes que el mejor arquitecto diseñador? A ver, si lo hace con conocimiento de la arquitectura, del urbanismo, de las cosas, etcétera. Entonces me parece que, por ejemplo, ahí tenemos una carencia enorme desde la academia, por supuesto, y que son unos vacíos inmensos que podrían todos los arquitectos del país estar tapados de trabajo
si abordamos al 100% de nuestra gente, ¿no? Y no solo al 50 o al 30 o al 20 o al 10, ¿no? Entonces creo que ahí hay un extraordinario futuro para los arquitectos y para la arquitectura peruana, si nos empezamos a ocupar de esos temas sumamente relevantes, ¿no?